Buenas tardes. Me decía Nacho cuando llegaba que si esto de los actos, cuando ya llevamos una semana y pico, era una pachanga, ¿no? En el sentido de que ya vamos repitiendo las mismas cosas, a lo mejor ya el tercero y estas cuestiones, pero no, Nacho, hay que plantear las cosas con respeto a la ciudadanía, que sé que lo haces, y simplemente por la adaptación de esto, ¿no? Y sobre todo por una cuestión, que se trata de que vosotros, que voy a tratar de daros argumentos, para que vosotros y vosotras convenzáis, o tratéis de convencer al menos a la gente con la que os relacionáis de la importancia y de la razón del voto a Izquierda Unida, de la importancia y la razón del voto a Nacho y a Aurora. Porque mirad, hace una semana nos daban muertos, ahora nos dan la posibilidad de estar vivos, y yo creo que Izquierda Unida, que supo mantener claramente su discurso, yo creo que va a recuperar la posición que tenía, y además va siendo necesaria esa presencia de Izquierda Unida en todas las instituciones. Porque lo primero que se trata cuando se sienta hoy, los elementos de comunicación que tiene la mayoría de la gente de información, es sentarse ante la televisión y a esto de las 10 de la noche de los viernes, sábados y no sé si los domingos, pues nos cuentan una realidad totalmente diferente, porque es tremendamente intervencionista, los partidos, etcétera, etcétera. Yo soy coordinador de Izquierda Unida de Asturias y la gente de Navia sabe que Nacho lo eligieron ellos porque era el mejor candidato que había. Y Aurora y el resto de la lista de los docentes se eligió por votación directa de militantes y simpatizantes. Es decir, allí, al que aquí os habla, incluso se presentó en las primarias y las perdió. Y por tanto, pero sigue teniendo la vinculación con el proyecto, trabajando por él. Aquí estamos hablando de un proyecto colectivo en el que todos valimos. Pero bueno, vamos a ir un poco a tratar de ver lo que nos está pasando, ¿no? Yo cuando era bastante más joven que ahora, a la friolera de 20 y tantos, 30 y tantos años, cayó en mis manos un libro de un señor que se llama Milan Kundera, que se llamaba el libro de la risa y el olvido, y decía que la lucha de las personas contra el poder era la lucha de la memoria contra el olvido. Y aquí lo que está pasando en este momento con los sectores progresistas y las fuerzas emergentes es que lo que están haciendo es un barrido en nuestra propia cabeza. Es como cuando el ordenador se nos bloquea y aplicamos el reset y empezamos de cero. No empezamos de cero. Toda la parte del software del ordenador está allí dentro, ¿no? Entonces lo que también en sociología, en política, esas cosas se dan. ¿Por qué? Porque la gente pretende olvidarse de que se hizo una modificación del artículo 135 de la Constitución. ¿Qué supuso eso? Supuso priorizar el pago de la deuda frente a los derechos sociales de la gente. Los recortes vienen de ahí. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si la mayoría de los que estamos aquí posiblemente tengamos una hipoteca y la tengamos a 25 años. Si de repente el banco viene y decide, como si hiciera una modificación del artículo 135 o del memorándum que se planteó de la Unión Europea, y se nos dicen, de acuerdo, seguís teniendo la misma deuda, solo que en vez de pagarla en 25 años vais a tener que pagarla en 5, pues automáticamente las economías familiares se fueron por el aliviadero, ¿no? Por tanto, eso es lo que se nos sucedió. Y hay que recordar quién lo hizo, porque puede tener muy buena cara el alcalde de Navia, puede tener muy buena cara el presidente del Principado de Asturias, pero forman parte de la organización que decidió eso y que hizo que hubiese que constreñir el presupuesto autonómico, que hubiese que constreñir el presupuesto local y priorizar los pagos de la deuda frente a otro. Y eso lo promovió el Partido Socialista y el Partido Popular. Y nos intentan robar la memoria, porque si perdemos la memoria ellos ganan. O sea, si nosotros perdemos la memoria, tener presente que el poder gana, el olvido es nuestro principal enemigo, y eso es lo que tratan de empezar. Bueno, aquí vamos a empezar de cero, vamos ahí emergentes, hay nuevos, lo de atrás no vale nada. No, luego hablaré porque también en Asturias, en materia de desarrollo, tenemos que mirar hacia atrás, ¿no? Ha habido, a continuación de eso, pues se planteó lo que se llamaba una devaluación competitiva en base a los salarios. Y la siguiente fase fue bajarnos los salarios. Y para bajarnos los salarios había que modificar la reforma laboral para favorecer el despido total. Por cierto, aprovecho para deciros que el Gobierno de España, que en este momento plantea que se acabó, acaba de mandar a la Unión Europea dos medidas. Una, 18.000 millones más de recortes. Dos, una nueva reforma laboral.
Pero hay dos reformas laborales, una del Partido Socialista y otra del Partido Popular. Yo siempre digo que la Organización Internacional del Trabajo prohíbe el trabajo esclavo, pero sinceramente las normas laborales en este momento, y si no que se lo digan a la gente de Benito, que espero que el proyecto que está en marcha sirva para recuperar empleo aquí, si no estamos hablando en estos momentos de algo que se asemeja al trabajo esclavo, cuando tú llegas por la mañana, o como le ha pasado hoy a una persona, un militante nuestro, que llegó a las 2 a trabajar, y yo salía a trabajar a las 3 y a las 2 le dieron la papela y a Dios muy buenas. Y dijeron, aquí tienes 3.000 euros y el resto si quieres vas y lo reclamas. Entonces es la situación en la que estamos en este momento. ¿Y eso quién lo favoreció? El gobierno de Zapatero y el gobierno de Mariano Rajoy. ¿Que nos gusta que hayan sido ellos? Es que han sido ellos. Yo no doy los datos. Luego hacemos la apreciación política que se quiera, ¿no? Y así seguimos, porque después de esto fueron siguiendo haciendo políticas de recortes que afectaron a la sanidad, a la educación, etcétera, etcétera, donde se sacan 71.000 millones para los bancos, donde se cogen y se pasan. Teníamos una deuda de 360.000 millones de euros. Estábamos 30 sobre 100, ahora tenemos 100 sobre 100 del PIB. ¿Sabéis dónde viene eso? De que nos hemos comido toda la deuda privada. Y la deuda privada que nos comimos, que el Estado se comió, no es la deuda de las familias. Tened claro que no es la deuda de las familias. De los bancos se les dieron 71.000 millones, pero hay otros 300 y pico mil por ahí, como consecuencia de avales y otro tipo de operaciones. O sea, que las cosas son así de sencillas. Que les queremos llamar de otra forma, llamémosla. Yo doy datos y luego la interpretación y desde mi perspectiva política. Por tanto, eso lo tenemos que tener claro. ¿Y a dónde llegamos? Llegamos a una fase final que cuando la gente protesta, pues no queda más remedio que plantear dos modelos. Uno, el modelo represivo, han hecho la famosa ley Mordaza, y dos, el tratar de cambiar el modelo del gato pardo, de Lampedusa, de tal forma que cambiemos todo para que todo siga igual. Esto intentaron hacer una transición, que no sé si lo lograron, pero que en parte no, cuando decían que, como decía el Arias Navarro, con prisas, sin prisas, pero sin pausas, ¿no? Más o menos es lo que se está tratando de hacer ahora. Por tanto, esa es la situación que tenemos. Tenemos un ataque profundo a lo que fue el modelo que se desarrolló en la Constitución, pero que decía era que las grandes rentas, o las rentas del capital, iban a tener una fiscalidad para que todos nosotros tuviésemos derechos sociales. Pues eso fue. Y la democracia por un lado y desarrollo por otro. Fueron la democracia, desarrollo y derechos sociales, fueron las tres cuestiones que se plantearon en la Constitución. ¿Y eso por qué? ¿En qué contexto se aprovechan de ello? Se aprovechan en un contexto en el que han hecho líquidas, como se llama, o como dicen ahora, volátiles, las relaciones entre nosotros. Nuestros vínculos no son tan intensos como eran los de nuestros padres y nuestros abuelos, en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito laboral, en todos los vínculos son más volátiles. Y al ser los vínculos más volátiles, el poder tiene la capacidad de incidir sobre nosotros, porque normalmente pensamos que si no nos afecta a nosotros, si no nos afecta a nuestros próximos, no nos va a afectar, ¿no? Pero nosotros somos los siguientes, porque nadie está libre de los ataques del poder, porque el poder tiene claro un objetivo, que es en este caso nuestra devaluación competitiva, limitación de derechos, de regulación laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tenemos que tener claro. Y en esta sociedad, como os digo, volátil, uno de los elementos que es necesario es la precariedad. La precariedad en todos los ámbitos. La precariedad, la regulación, o sea, para que las cosas se muevan, necesita que se muevan en todos los ámbitos, y necesita que nosotros seamos débiles. Por tanto, veamos dónde están nuestras fortalezas. Nuestras fortalezas están, lógicamente, en nuestra identidad. Y por eso nosotros, frente a esto, en esta campaña, nos dedicamos a decir, nosotros somos la izquierda que no renunciamos de todas las movilizaciones que se iniciaron a raíz del artículo 135 de la Constitución y toda nuestra historia. ¿no? Y por tanto, en esa identidad de la izquierda tenemos un elemento positivo. Tanto la encuesta del CIS como la de la Nueva España da una cosa que es curiosa. Por primera vez se nos da en Asturias. O sea, tenemos la misma intención de voto en el centro, en el oriente, que en el occidente. Nunca nos había pasado. Y nunca nos había pasado porque hasta estaba la idiosincrasia propia de los territorios. Pero en este caso yo creo que el mensaje es un mensaje político, social, de la izquierda. Yo no voy a hablar de los partidos emergentes, solamente digo que la transversalidad no da nada, porque aquí hay una agresión
de clase, de los que más tienen contra los que menos tienen. Otra cuestión es que no seamos conscientes de ellos, que no nos veamos, que nosotros nos sentamos identificados, digamos, con los de abajo, con la clase trabajadora, o los que vendemos nuestra fuerza de trabajo para... Aquí es el reparto, esto es el reparto de la plusvalía entre el trabajo y el capital, es así de sencillo, y eso es a lo mejor lo que no estamos viendo, ¿vale? Y contra eso, nosotros tenemos que plantearnos nuestra propia identidad, nuestra propia memoria, y desde nuestro punto de vista, nuestros valores, que se representan en lo que es la izquierda. Y en ellos cabe mucha gente que no es de izquierda. Cabe mucha gente que no es de izquierda, que no se siente de izquierda, porque, por ejemplo, yo digo que en los valores de la izquierda, no lo digo yo, lo decía otro escritor, Walter Benjamin, que la izquierda, los valores de la izquierda, los valores son los valores judeocristianos puestos en laico, más o menos, desvestidos de la referencia divina, pues son los valores puestos en laico. Y eso es lo que sustenta lo que nosotros os vamos a proponer. Que lo que os vamos a proponer es lo siguiente. Si hablábamos antes, alcanzamos un pacto constitucional para la democracia, el desarrollo y derechos sociales, lo vimos en 1975-80, mirando 40 años atrás. Coño, han pasado otros 35 años y tendremos que mirar atrás. Y tendremos que mirar atrás y saber qué cosas hemos hecho mal. Porque hemos hecho mal, hemos hecho cosas bien y hemos hecho cosas muy mal. Y entonces lo que planteamos en este programa es qué necesita cambiar Asturias, pero también qué necesitamos cambiar nosotros como organización. Y hemos empezado a cambiar como organización nuestra forma de funcionamiento. Es decir, nada se designa a la gente se elige. Lo primero, se elige por todos. Segundo, democracia. Entendemos que la democracia es el instrumento que tenemos que tener, el único que tenemos los débiles para enfrentarnos al poder. Ellos no necesitan la democracia para nada, ellos tienen recursos más que suficientes y además muchas de las decisiones se toman en órganos que no son democráticos, que no los elige nadie. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etc., no los elige nadie. Esos son elementos de poder. Y eso afecta a lo que está sucediendo aquí en Navia, no solamente a lo que sucede en Navia, lo que sucede en Pesó, pues ya los municipios más pequeños, son Yerres y Tameza. Por tanto, afecta a la calidad de vida de todos nosotros. Y es importante la democracia, porque es importante la regeneración democrática, porque para salvar el sistema democrático tenemos que acabar con la corrupción que existe. Y la corrupción es inherente al modelo democrático, porque nosotros no fuimos capaces en la transición. Como todo se intentó tirar para adelante, no se miró lo que venía detrás y no se combatió lo que era la corrupción sistémica, o sea, lo que era la corrupción que formaba parte del propio sistema, y entonces al poder, que es el instigador de ella, frente a los corruptos, también hay los corruptores, están los que ponen el dinero, dicen, coño, está muy bien, todos políticos corruptos. Y yo digo, coño, y todos los del IBEX 35 que tienen el dinero fuera y que son los que pagan y alientan la corrupción también. ¿Está bien eso? No. Es una de las cuestiones que tenemos que combatir. Y los más interesados en combatirlo somos los ciudadanos y la izquierda. La derecha le va muy bien en eso y el poder le va muy bien en ese sentido. Siguiente elemento que tenemos que plantear, el desarrollo. Mirad, ahí Izquierda Unida tuvo que hacer una profunda revisión a partir de 2012. Nosotros provenimos de un modelo que es claramente de vocación industrial, sindical, etcétera, etcétera. Pero en Asturias, pero ya no solamente lo hace Izquierda Unida, sino que lo hacen el resto de los programas hasta ahora, incluso sigue manteniendo así, se olvidan de una cuestión. Se hace política para donde está el 80% de la población y que es el 20% del territorio. Asturias, antes decías que eran 8.400 hectáreas la que van a hacer ahora de explotación, de estudios de minerales, pero es que somos 1 millón de hectáreas lo que tenemos aquí. El 80% de ello está fuera del área central. 600.000 hectáreas son pastizales, 400.000 son bosques. Después dicen, no, es que en Asturias no tenemos biomasa. ¿Y eso qué es? De la superficie de Asturias. Por tanto, algo tendremos que hacer con eso. Los castaños se están empobreciendo, se están infectados del chancro y de un mosquito y tal. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hablar de desarrollo agroganadero, tenemos que hablar de política forestal con esa superficie. ¿Afecta eso al occidente de Asturias? ¿Al suroccidente? ¿Afecta eso a Gozón y a Carreño? ¿Afecta eso a la parte más
norte del oriente de Asturias? Sí. Entonces vamos a ver qué dinero ponemos ahí. Primera cuestión. Y eso es hablar de desarrollo ganadero. Industria agroalimentaria. En Asturias se ha producido la mayor crisis que se ha producido en este proceso, se ha producido en estos últimos 4 años de industria agroalimentaria. Se ha caído una empresa que se llama SCAR, dejando algún pufo importante en los ganaderos. Se ha caído una comercializadora de distribución, que no me acuerdo el nombre de ella ahora, que se dedicaba al tema de Cribencar, al tema de quesos. Se ha caído el matadero central, se ha caído, por lo tanto, eso, todo lo que no se elabore y se maneje y haya manufactura aquí, va a ir fuera. Cuando va a ir fuera, te viene con la plusvalía de fuera, los empleos han perdido aquí, y lo que vamos a comprar nosotros en los expositores va a venir de otros, de los norteños, por ejemplo, que son los que están en Madrid, que tienen aquí algunas cuestiones de expediente, pero vienen de Madrid. ¿Es importante para el sector ganadero asturiano eso? Sí. Sector lácteo. Aquí se está planteando un sistema que es la total desregulación. Y la total desregulación es que el parámetro que nosotros vendíamos en nuestra leche y nuestra carne, especialmente nuestra leche, que era la calidad, con lo que se ha planteado ahora, está permitiendo que se va a producir una relación más agresiva por parte de las empresas del sector lácteo frente a los productores de leche. Y les van a decir, este es el precio y estas son las condiciones. Porque ahora, como no hay cuota, podemos comprarlo donde queramos y estar fuera, y traerlo de fuera. Porque no sé si sabéis, de los 9 millones de toneladas que se consumen de leche en España, solamente producimos 6, 3 millones los traen de fuera. Y después dicen, no, es que nosotros no tenemos que desarrollar el sector lácteo. Y digo, y Holanda sí, y Francia también. O sea, Francia y Holanda consideraron ese sector como estratégico, produce más que nosotros, de forma intensiva. Y hay un dato, se marchó Bogren de Central Lechera Asturiana, preocupación. ¿Por qué? Porque a Asturias ya no nos interesa. Y si no nos interesa Asturias, una de las principales productoras es esa. ¿Afecta esto al occidente de Asturias? De acuerdo. ¿Podemos hablar solo del occidente de Asturias? No. Porque nosotros somos capaces de fortalecer, con 1 millón de habitantes no somos nada. No somos nada, pero con 200.000 habitantes o con 800.000 habitantes menos, tenemos que ser capaces de ser elemento de presión con 800.000 habitantes. De la necesidad de que Asturias actúe como una unidad territorial y en estos sectores, que os estoy hablando de toda la cornisa cantábrica, que tenemos una situación totalmente diferente a lo que es el resto de España. En España, el resto de España, en Castilla podrán poner grandes explotaciones de 200, 500, 800, 900 vacas y buscar sistemas de forraje diferentes. Pero nosotros aquí tenemos una realidad orográfica dependiente, y eso es lo que tenemos que trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el compromiso que tiene que poner el gobierno, que tiene que plantear Izquierda Unida y el resto de las fuerzas políticas. Y lo demás son, desde nuestro punto de vista, desde nuestros cuentos. Hoy estuvimos en la Fundación Laboral de la Construcción. Ha habido corrupción, ha habido un modelo urbanístico brutal, especulación, robo, etc. Pero ojo, 23.000 personas se fueron al paro. Por tanto, habrá que mantener el sector de la construcción con unos niveles más o menos como los que teníamos antes, en el 2002, más o menos 20.000 trabajadores y el 10% del PIB asturiano. Es que ahora estamos cayendo, y hay solamente 7.000 trabajadores a convenio, 7.000 de empresas fuera, ojo, pero han generado 7.000 autónomos. Es decir, las empresas hoy han generado 7.000 falsos autónomos que tienen que cotizar por ellos mismos. ¿Ese es el modelo que queremos? Yo entiendo que no. Y por tanto, ¿qué hay que plantear? Hay que defender el sector de la construcción. ¿Y cómo se hace? Con la rehabilitación y con la rehabilitación y la remodelación urbana. Porque claro, ¿qué ha pasado aquí? Yo recuerdo la caída de Marcastur en su momento, pero han caído muchas más empresas. Esa fue la primera, la de rehabilitación, pero han caído muchas más. Entonces, de ahí es nuestro tejido productivo. Que luego hay que hablar de innovación, de no sé qué y no sé qué más. De acuerdo, también, pero coño, miremos para atrás, que en 35 años en democracia nos hemos cargado el sector. Lo hemos cargado y podemos recuperarlo. Y eso se mantiene a través de IGPs, etc. Sectores industriales, mantener los servicios públicos. Es fundamental que tengamos los servicios públicos y especialmente en estas zonas. ¿Por qué? Porque si tenemos unos buenos servicios públicos, si tenemos una democracia potente, perfectamente financiada, unos servicios públicos de calidad, una sanidad de calidad, una educación de calidad, eso es futuro, eso es vida.
y lógicamente eso hay que pagarlo, y hay que pagarlo, como dice la Constitución, pagando más los que más tienen. Y luego, ¿por qué? Porque al mismo tiempo es generador de derechos sociales, es decir, nosotros tendremos un buen derecho a la salud, un buen derecho a la educación, un buen derecho a los servicios sociales y otros, si nosotros tenemos unos buenos servicios públicos potentes. Hoy oía de la que venía para acá en la radio, la del foro, y dice, yo quiero equiparar la educación privada a la educación pública. Y digo, problema, porque ya no hablamos de la concertada, ni siquiera, ya estamos hablando de la privada, estamos hablando de los colegios del Opus, los 10, 12 grupos privados que hay en Asturias. Y si los quieres equiparar, lógicamente, esos están donde hay negocio, viendo Gijón y Avilés. Vale, no van a dejar sin atender. Pero por tanto, y con esto voy a ir acabando. ¿Qué nos estamos planteando en estos momentos? Yo creo que en estos momentos nos estamos jugando lo que otros llaman correlación de fuerzas. Es decir, si nosotros vamos a hacer como el toro que sueltan a la plaza, que lo marean, lo capotean, lo agotan, lo pinchan, lo vuelven a martillear, lo pican, no se lo ordenen que va, ¿no? Le van metiendo y tal, y al final, ya totalmente humillado, se mete el estoque, o nosotros somos capaces de embestir, de cornear y de defendernos. Porque si no, lo decíais aquí antes, lo estáis hablando de las pensiones, lo decía Aurora antes, estáis hablando os hablaba de las pensiones. Mirad, las pensiones de las generaciones que estamos, de quien os habla y de algunos que estáis en la sala, dentro de lo que cabe, no va a estar nada mal, dentro de lo que cabe. El problema que tenemos es la parte más joven de la sala, que lógicamente van a tener grandes dificultades para poder acceder a ellas. Pero el problema no es que nosotros tengamos un mal sistema de pensiones. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que como datos diré que las pensiones normalmente las aportaciones de cotización dan para pagar excepto las extras, el resto se coge de lo que se llama el Fondo de Reserva, lo que digamos de los ahorros del fondo, ¿no? Entonces, ¿ahí qué sucede? Pues que el Fondo de Reserva, a pesar de que crecen los empleos, baja. ¿Y sabéis por qué baja? Por la precariedad laboral, las medias jornadas y los bajos salarios. Por tanto, y es un elemento que también tenemos que tener claro, la mejor forma de garantizar nuestras pensiones es que los jóvenes tengan un buen sistema de derechos sociales y que tengan unos salarios decentes, porque si tienen unos salarios decentes van a tener mayor cotización, si tienen mayor cotización va a haber mayor fondo de reserva, nosotros vamos a tener mejores condiciones y al mismo tiempo vamos a reactivar el consumo. ¿Qué vamos a hacer nosotros en estos momentos en el gobierno Principado? Pues deciros sencillamente eso, que nos votéis, porque lo que vamos a hacer es sencillamente esto, con aquellas fuerzas políticas que estén dispuestos a dar la vuelta al calcetín, porque efectivamente en Asturias llegó el tiempo de dar la vuelta al calcetín, porque no podemos seguir lamentándonos de nuestra propia situación cuando nosotros somos los que podemos marcar el rumbo de nuestro destino. Muchas gracias.